cuando quieras. Cuando gustes. Bueno, perfecto. Nosotros nos silenciamos. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces comienzo esta presentación. ¿Me escuchan bien? Esta presentación tiene que ver con el concurso de profesor adjunto de dedicación exclusiva de morfología vegetal. Mi nombre es Diego Gutiérrez y el tema que se seleccionó para esta exposición en el concurso es el de estructura de la hoja. Entonces, comenzamos la clase. Buen día. Hoy vamos a analizar y caracterizar la estructura de la hoja. Recuerden que como órgano vegetativo, la hoja es uno de los más importantes que reconoce la morfología vegetal y eso lo hemos charlado eh, a lo largo de la materia. Recuérdense el contexto en el que estamos viendo la hoja. Ahora nos encontramos, si se acuerdan de esto que lo vimos desde el inicio de la materia, la hoja estaría indicada como el último de los órganos vegetativos antes de empezar el estudio de los órganos reproductivos. Recuerden lo importante, el foco de nuestro estudio en morfología vegetal, y está indicado con una estrella roja, es el estudio de las plantas, que además la propuesta de la materia, y ustedes ya lo vieron porque incluso ya rindieron el primer parcial, es desde lo microscópico a lo macroscópico, desde lo vegetativo a lo reproductivo. En lo microscópico vamos desde el nivel celular, porque consideramos a la célula, se considera la célula como la unidad estructural y funcional de las plantas en particular, que es nuestro tema. Luego pasamos al nivel de los tejidos, que nuestra clasificación es en función de los procesos que realizan, las funciones que tienen cada uno de esos tejidos, y luego los caracterizamos. Y ya vimos morfología y estructura de raíz como órganos, de morfología y estructura de tallo, y ya vimos morfología de la hoja, y ahora estamos encaminados para ver la estructura, ¿sí? Recuerden que esto es importante para después, y particular la estructura de la hoja, comprender otros temas de morfología vegetal. Como el tema hoja es una unidad temática, es lo que se llama unidad de sentido, no puede desconocer, digamos, no puede separarse, debe articularse con lo que ya venimos viendo previamente. Recuerden que en teorías previas y en trabajos prácticos que ya realizaron, vimos la morfología, entendida morfología como un sinónimo de exomorfología, es decir, cómo vemos externamente, en este caso a una hoja, y la podemos caracterizar, aunque a veces podemos hacer uso de algo microscópico. También vimos algunos ejemplos de adaptaciones y diversidad de hoja. Y ahora, como les comentaba, vamos a ver la estructura, entendida estructura como anatomía o endomorfología, que son otros términos semejantes, va a depender mucho de los autores, pero son otros términos para nosotros semejantes en lo que vamos a estudiar, que es el interior principalmente de este órgano vegetativo de las plantas. Como dijimos que se articula en lo que vimos en morfología con respecto a estructura, no tenemos que perder ideas y tenemos que recuperar ideas como, por ejemplo, que la hoja es un apéndice lateral y laminar del tallo, que se originan los nudos, que la función principal es la de la fotosíntesis, si bien sabemos y ya vimos que hay otros procesos asociados. Los partes que forman una hoja, principalmente la base foliar, que es la que pone en conexión la hoja con el tallo, el pecíolo, que puede estar ausente y presente, si está ausente vimos que era una hoja sesilosentada, la lámina o limbo, que es la zona por lo general eh, aplanada, y que presenta diversas características como el ápice,
la base de la lámina, el margen o borde. Además aparecen anexos foliares y la yema axilar, si bien no es un elemento de la hoja, sí nos permite reconocer el inicio de la hoja, dado que se ubica las yemas axilares entre el tallo, que le da origen a esa hoja, y la superficie dorsal de la hoja de las que estamos hablando. Después también acuérdense de que las hojas pueden ser simples y compuestas, lo vimos en profundidad en la clase pasada, y que en este caso, y cuando veamos estructura, vamos a analizar nomófilos. Recuerden que vimos por desarrollo y por características especiales que habían también otros tipos de hoja. Hablamos de nomófilos cuando son las hojas verdaderas, es decir, aquellas que principalmente cumplan la función fotosintética, las encontramos en plantas adultas. Entonces, ahora sí, comenzamos definiendo cuáles son los objetivos de la clase de hoy. Acuérdense que, los objetivos son a diferencia de los propósitos son los que busca la cátedra, ¿sí? Y los objetivos son aquellos que se considera que se debe cumplir o a que debemos llegar a lo largo de haber transitado este tema. Entonces, en el caso de la estructura de la hoja, los objetivos serían reconocer la estructura general de las hojas en plantas vasculares. Acuérdense que plantas vasculares son aquellas que tienen un tejido vascular diferenciado. Acá también se incluirían los helechos. Vamos a ver más adelante que nosotros, como hacemos foco en gimnospermas y angiospermas, no los vamos a tratar. Y vamos a ver la variabilidad, interpretar los tejidos presentes en las hojas y su disposición, usar terminología técnica respecto a la estructura de una hoja. Recuerden que siempre hablamos de que uno no tiene que olvidarse de la terminología o de los vocablos coloquiales o cotidianos que uno utiliza, que son muy importantes, pero en el caso de morfología, en el caso de estructura de hoja, en el caso de otras materias, ustedes como profesionales que van a ser ingenieros agrónomos o forestales, necesitan un uso terminológico específico. Asociar la estructura de la hoja a algunos de sus procesos, y esto está relacionado con el otro objetivo, que es relacionar la estructura de la hoja con otros temas de la carrera. Esto es aproximaciones que eh, hacemos desde morfología, y en particular ahora en la estructura de la hoja, para que no lo vean como algo disociado, lo que tiene que ver con el estudio interior de la hoja. Y finalmente ejemplificar con grupos de plantas y especies de interés, sobre todo agronómico y forestal, que es nuestro tema. Entonces, la clase de hoy va a estar organizada en tres etapas. La primera, que es una introductoria; la segunda, que vamos a hablar, vamos a comentar, vamos a analizar generalidades; y por último vamos a ver grupos de plantas, con respecto siempre a la estructura de la hoja. Entonces, en la parte de introducción, acuérdense que, como ya lo vimos en la parte histológica, la parte citológica y la parte de estructura de raíz y de tallo, necesitamos amplificar eh, lo que necesitemos analizar o describir, porque es muy pequeño. Entonces hacemos uso de instrumental óptico. Todos estos temas de equipamiento lo vimos en las primeras clases, recuerden. El microscopio óptico no es el único que nos va a permitir esta aproximación, puede ser el microscopio estereoscópico, pero se utiliza, y ya vimos, para ver microcaracterísticas o características pequeñas, pero cuando son volumétricas. En este caso, vamos a necesitar ver transparencia. Entonces se relaciona con la otra cuestión que tenemos que tener en consideración, que son los cortes. Acuérdense que ya vimos que hay diferentes de cortes que podemos realizar. Si vemos en la imagen, por ejemplo, como B y B', esta línea roja que corta la lámina, ¿sí?, de esta hoja de tilo, lo que estamos haciendo es un corte transversal. Pero también podríamos hacer un corte longitudinal si lo que queremos ver es cómo se distribuye el tejido en el interior, pero en el eje principal que tiene esa lámina. Otra cosa es que podemos cortar también el pecíolo, ¿sí? Y eso se relaciona con qué parte de la hoja queremos ver. Recuerden que la hoja, si es peciolada, está conformada por dos elementos, ¿sí? El pecíolo y la lámina. Y podemos hacer cortes tanto en uno como en otro,
y vamos a ver diferentes características que tienen que ver con la estructura de la hoja. Y de hecho también podríamos, si recuerdan cómo es en las gramíneas, vimos en clases anteriores, también podríamos recortar o hacer cortes en la vaina, ¿sí? Pero nos vamos a focalizar y vamos a generalizar por la gran variabilidad e importancia que tiene los transcortes o cortes transversales a nivel de la lámina. Recuerden una cosa importante, que como los cortes los vamos a amplificar muchísimo, no vamos a poder hacer un corte total de la lámina transversal. Siempre vamos a utilizar y vamos a ver pequeñas fracciones. Por eso es importante que cuando se realizan esos cortes podamos tomar donde aparece también el tejido vascular, que no aparece en todo la estructura. Vamos a ver un poquito más adelante. Y esto que me parece importante, y acuérdense que lo vamos remarcando, que cuando hacemos un estudio de estructura, de anatomía, vamos a hacer uso de fotografías al microscopio, pero también podemos utilizar y simplificar información, la que consideramos más importante, a partir de dibujos y esquemas, ¿sí? Y por lo tanto, en la cuestión de los dibujos es importante la utilización. Eso ya lo repasamos, tuvieron trabajos prácticos, lo vimos en teoría, la utilización de los símbolos de Metcalfe y Chal, que lo que hacen es, mediante símbolos, poder dibujar en un corte histológico. Eso nos simplifica mucho, incluso visualmente, lo que queremos decir. Eso, digamos, ya lo hemos visto en clases anteriores y lo van a ver, sobre todo en profundidad, en el trabajo práctico. Generalidades. Bueno, si hablamos de la estructura de la hoja, lo que tenemos que considerar primero es las capas que la conforman. Si hacemos un corte transversal de una lámina, vamos a encontrar primero una cara adaxial, ¿sí? Que también la podemos llamar cara superior o epifilo, y por otro lado, una cara inferior, que es la cara abaxial en vez hipofilo. Más allá de la posición, ¿cómo sabemos entonces cuál es la cara adaxial y la abaxial? Primero que tenemos que tener una conexión orgánica, es decir, la podemos identificar por histologías y por los tejidos, pero eso cuando sabemos de la hoja. Si no, la primera aproximación es verla directamente asociada al tallo. Entonces, la superficie o la cara abaxial, por usar uno de los términos, va a estar asociado a el entrenudo inferior, y la cara adaxial, ¿sí?, va a estar asociado al entrenudo superior. Entre medio nos va a quedar una capa muy variable, muy importante, que es el mesófilo, o también recuerden que la acentuación la podemos variar, y eso lo van a ver en los libros. Podemos decir mesófilo, mesofilo, y sería lo mismo. Con respecto a esto, recuerden que cuando veamos, y eso van a ser más en los trabajos prácticos, fotografías y uso del microscopio, no es tan fácil identificar. Fíjense, si me siguen con el cursor, la primera capa sería, en este caso, la cara adaxial, y por otro lado, la opuesta sería la cara abaxial. Entre medio, ¿sí?, encontraríamos el mesófilo. Ahora, es importante en ese mesófilo la presencia del tejido vascular, que cómo se organiza, ya lo vimos en tallo, que es a partir de haces vasculares. Una vascular también se puede denominar como sinónimo como fascículo o mestoma, ¿sí? Y siempre recuerden que eso lo vimos en teorías previas y cuando vimos tallo, cómo se produce la inervación del tejido vascular en la hoja a partir del tallo, que el xilema en este caso va a tener una posición asociado a la cara adaxial y el floema a la cara abaxial. Recuerden también, y esto es importante, que eso ya lo vimos, que ¿qué vamos a encontrar en el xilema y el floema? Claro, sabemos, ustedes ya saben, que el xilema es el responsable de la conducción de la savia bruta y el floema de la savia elaborada. Pero también recuerden que el tipo celular va a depender del grupo taxonómico, del tipo de planta que estemos analizando. Si vemos un pino, por ejemplo, en el caso de las gimnospermas, vamos a ver traqueidas, y si vemos angiospermas, plantas con flores, vamos a ver, además de otros elementos, principalmente los elementos de vaso. En el floema va a suceder
que en las gimnospermas vamos a encontrar células cribosas, además de células albuminosas, y en el caso de las angiospermas vamos a encontrar elementos del tubo criboso, además de otros tipos celulares como las células anexas. Eso es importante destacarlo. Entonces, cuando vemos entonces las cara daxial y abaxial, estamos hablando de la epidermis. Y en el caso de la epidermis puede ser de dos tipos o puede clasificarse en función de las capas que lo conforman o de los estratos que la conforman. Entonces, si me siguen con el cursor, la epidermis en el primer caso sería unistrata cuando tiene una única capa de grosor, ¿sí? Y sería pluriestrata cuando presenta varias capas de grosor. En esta imagen, si me siguen con el cursor inferior del lado derecho, vemos una ampliación donde podemos contar una, dos, tres, en este caso, o una, dos, tres y cuatro células. Eso va a depender, justo en este caso, aparecen eh, elementos o células especiales con depósitos especiales que ya vimos en otras teorías, y lo vieron en los trabajos prácticos, como el citolito, porque en este caso estos depósitos de cristales aparecen justo en el corte de estas plantas, que son las higueras, por ejemplo, los higuerones. eh, y una cosa que tenemos que destacar también, y acuérdense que ya los vimos, es cuando estamos hablando tanto de epidermis, sean unistratificadas o pluriestratificadas, uniestratas o pluriestratas, que serían los sinónimos, la cutícula. Acuérdense que la cutícula aparece siempre en la pared externa y se conforma a partir de una sustancia que ya vimos, que es la cutina, mediante un proceso de cuticularización. No confundamos con el proceso de cutinización, que es la impregnación de cutina en directamente la pared celular. Siempre estamos hablando de la pared externa. Acuérdense también que ya aprendimos que las células reciben diferente nombre en función de sus paredes, y en este caso, si estamos hablando de esta pared, sería la periclinal externa. Eso ya lo estudiamos en otras teorías y no vamos a profundizarlo acá. Bien, si entonces estamos hablando de epidermis, hay dos elementos que algunos ya los vimos, que tienen que ver con esa epidermis. Son los anexos epidérmicos y los estomas. En el caso de los anexos epidérmicos, los más conocidos y algunos ejemplos ya vimos, cuando vimos la teoría de epidermis, y en particular el trabajo práctico sobre epidermis, que pueden ser, que se denominan tricomas. En general, a veces se pueden mencionar, extraer dentro de los tricomas cuando son aplanados, como el ejemplo que les estoy marcando, que son las escamas. En el caso de los pelos, pueden ser glandulares o no glandulares. Lo importante en este caso, que estamos viendo la estructura de la hoja, es que la información que podemos recuperar a partir de un corte transversal o de un corte de la hoja y a nivel las caras, adaxial o abaxial, es, por ejemplo, identificar el pie o la cantidad de células que conforman ese tricoma. Eso sería por un lado. Por otro lado, nosotros ya estomas vimos, sabemos caracterizarlos, los vimos en vista superficial cuando vimos epidermis, pero ahora lo vamos a analizar en corte transversal. Recuerden, entonces, como en este caso, me siguen con el cursor, esta línea roja, por ahí sería uno de los cortes que nos podemos encontrar en un corte de la epidermis. Y nos va a permitir identificar estomas que con respecto a su posición pueden ser elevados, se los marco con el cursor, a nivel o hundidos. Simplemente en este caso me interesa destacarle, vemos ahora la fotografía de elevado, de un estoma elevado, no nos confundamos que, si me siguen con el cursor, todas estas células son células epidérmicas y recién las células oclusivas son las que están limitando esa zona más oscura, que sería el ostíolo, ¿sí? Que comunica a la cavidad subestomática. Por otro lado, si el estoma es hundido, que es típico, por ejemplo, y vamos a ver en los pinos, en las gimnospermas, vamos a encontrar que acá se encontraría, si me siguen con el cursor, las células oclusivas, y aparecería, además de esa cavidad subestomática y que queda comunicada a partir del ostíolo, una pequeña cámara que es superior.
la epidermis o células epidérmicas quedaría hasta este nivel y hasta este nivel. Bien, en función de los estomas, pero ya con respecto a la posición de cada una de las caras, sea adaxial o abaxial, podemos definir una hoja epistomática si se encuentran los estomas en la cara adaxial, hipostomática en la abaxial, o si se encuentran en los dos, como se ve en la imagen inferior, en las dos caras, adaxial y abaxial, se denomina anfistomática. Y cuando estamos hablando de tipo de mesófilo, ya pasamos de ver las capas adaxial y abaxial y lo metemos en el tejido y la estructura interior, podemos encontrar de alguna manera el parénquima diferenciado, el parénquima clorofílico, clorofiliano o el clorénquima en un tejido en empalizada y un tejido esponjoso, también llamado lacunar, lagunoso, depende de los libros que ustedes lean. Nosotros vamos a utilizar en empalizada y esponjoso, que es el más común utilizado. Cuando es en empalizada, este término a veces es difícil recordarlo. Recuerden que estamos hablando de una pared, de la disposición de células del clorénquima, que son, si me siguen con el cursor, son prismáticas, en volumen o cilíndricas, que no dejan espacios intercelulares entre sí, están adosadas una al lado de la otra, y presentan numerosos cloroplastos y una vacuola grande. A diferencia del parénquima esponjoso, que son células más isodiamétricas. Recuerden que una célula isodiamétrica es que tendría un volumen, puede tener diferentes caras, pero volumétricamente, en volumen, es más redondeado. Y tiene o define numerosos espacios intercelulares. Además presenta un menor número de cloroplastos. Esta estructura, ver hacia un lado, hacia la cara adaxial, el parénquima en empalizada, y hacia la cara abaxial, el parénquima esponjoso, es el que acá mencionamos como tipo de mesófilo dorsiventral, considerando que la hoja tiene una parte de dorso, de espalda, y una parte de vientre, ¿sí? Pero también podemos encontrar como tipos de mesófilo el isolateral, que hay variaciones respecto a esto. Uno de los ejemplos podría ser encontrar parénquima en empalizada. Si me siguen con el cursor en la imagen central inferior, vemos parénquima en empalizada y asociado también a la cara abaxial, también parénquima en empalizada. En el centro, por ejemplo, esta célula, encontramos un parénquima incoloro. Cuando hablamos de parénquima incoloro ya no es clorénquima, sino que es un parénquima de reserva. Esta es una forma de presentar el isolateral. Hay otros isolaterales que presentan parénquima, por ejemplo, esponjoso en ambos caras, cara adaxial y abaxial, y en el centro también incoloro. Y el último es el indiferenciado u homogéneo, cuando aparecen, los marco con el cursor, células semejantes entre sí. No podemos diferenciar el clorénquima en un tejido diferente, hablando siempre del parénquima. Y terminología asociada es también podemos definir la estructura de la hoja como bifacial, equifacial y unifacial. En este caso vamos a hacer uso, y si vemos estos esquemas, el primero, ¿sí? Tanto si son iguales las dos epidermis, y si aparece además una diferenciación en el mesófilo. Como en este caso, el primero, tenemos una epidermis adaxial y una abaxial diferentes, una con estomas, otro sin estomas, por ejemplo, y el parénquima clorofiliano es dorsiventral, hablamos de un tipo de estructura que es bifacial. Recuerden en este caso, y por eso el detalle del xilema y el floema de las vascular, xilema generalmente lo más común es hacia la zona o capa adaxial y floema la abaxial. Otro tipo de estructura, digamos, es la equifacial. En este caso, la epidermis adaxial y la epidermis abaxial es semejante. Y el mesófilo es homogéneo o indiferenciado. Fíjense que en este caso también tenemos los vasculares con el tejido de xilema y floema,
como los conocemos generalmente. Y el unifacial es un caso muy especial, por ejemplo, se da, si reconocen esta fotografía, es del lirio amarillo, lo que presenta es, como el nombre lo indica, una fascia, una cara. En este caso se considera evolutivamente y de desarrollo que tenemos solamente la epidermis abaxial que recubre completamente. Y si bien el parénquima tiende a ser homogéneo, lo que podemos encontrar, y lo que encontramos en este caso, es que encontramos, perdón, haces vasculares que tienen la disposición típica y haces que tienen la disposición del tejido vascular invertido. Estos son casos muy especiales. Lo más común es bifacial y equifacial. Bifacial, generalmente estamos hablando de dicotiledonias, de angiospermas dicotiledonias, y equifacial estamos hablando de eh, angiospermas monocotiledonias y de gimnospermas. Y entonces así abrimos el tema de grupos de plantas ya. Con respecto a los grupos de plantas, vamos a analizar plantas vasculares, primero, si me siguen con el cursor, las gimnospermas, los pinos, las araucarias, los cipreses, por ejemplo, y las angiospermas, que son las plantas con flores. Dentro de las plantas con flores vamos a diferenciar las dicotiledonias y las monocotiledonias, y en particular en las monocotiledonias vamos a hacer hincapié en una familia botánica que se nombra como poáceas o un sinónimo como gramíneas, que incluyen los cereales, los pastos, por mencionar algunas de sus especies, ¿sí? Y las vamos a separar incluso en dos subfamilias, las panicoideas y las festucoideas, respecto a una particularidad en la estructura relacionado a fisiología, a unas características fisiológicas particulares. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, empezamos con las gimnospermas. Entonces, en gimnospermas vamos a tener, si vemos este esquema, primero una epidermis, que va a ser semejante todo alrededor, que está asociado a lugares de estrés hídrico. Algunos siempre nos preguntamos, pero en el caso de lugares fríos y con nieve, si tiene mucha agua, no. La planta necesita agua líquida y por lo tanto un lugar frío de nieve es también un lugar de estrés hídrico, además de los lugares desérticos, obviamente. Por debajo de esa epidermis, si me siguen con el cursor, tenemos una hipodermis, que se diferencia, que en este caso no hablamos de una epidermis pluristratificada o pluristrata, porque el origen, ¿sí?, que tiene es diferente al de la epidermis, ¿sí? Visualmente las vamos a diferenciar porque presenta paredes muy engrosadas que incluso llegan a estar lignificadas. Por dentro tendríamos el mesófilo, que este es uno de los tejidos, bueno, más hermosos y más característicos de las gimnospermas, que tiene que ver con que si vemos una única de las células, lo marco con el cursor, de todos los rebordes pegados. Eso es para funcionalmente aumentar la superficie. ¿Y la superficie por qué? Porque la zona de mesófilo, si se acuerdan de una hoja acicular, es fina y por lo tanto, de esa manera, ampliando la superficie, pueden disponer mayor cantidad de cloroplastos. Hacia el interior, marco con el cursor, encontraríamos una endodermis. Acuérdense que no es típico en las hojas tener endodermis, sí, en el caso de las gimnospermas, ya lo habíamos visto y profundizamos en raíz, cuando veíamos los componentes de las endodermis, y vimos también que los tallos podrían en algún momento llegar a tener endodermis. En este caso, vamos también a encontrar entonces bandas de Caspari. Y por dentro encontramos, le marco con el cursor, un tejido de transfusión que está formado por traqueidas y por células parenquimáticas. Por dentro tendríamos dos haces vasculares, se los marco con el cursor, que identifica entonces el cinema y el floema respectivamente. En este caso podemos simplificar diciendo que el mesófilo es indiferenciado u homogéneo, que la disposición de los estomas definen una hoja anfiestomática y que la estructura es equifacial. En este caso vemos lo mismo, pero en fotografías del microscopio óptico, y con esto van a trabajar ustedes en las actividades prácticas. Fíjense que solamente para destacar,
que eso no lo mencioné antes. En el mesófilo pueden encontrar canales resiníferos, que son características de las gimnospermas, que se originan, ustedes ya saben, porque ya lo vimos, de forma esquizógena. Y acá se ve en una ampliación, si me siguen la flechita, las células que presentan esos grandes pliegues, las células del clorénquima que presentan grandes pliegues. El segundo grupo que les comenté que íbamos a ver tiene que ver con las angiospermas. Nos metemos primero con las dicotiledonias. Si vemos una dicotiledonia, me siguen con los primeros esquemas, vemos que las hojas tienen una posición, generalizando, horizontal con respecto al suelo. Eso hace que reciban una irradiancia diferente, la capa que está en relación a la dirección de los rayos de sol, que la que está opuesto. Y eso identifica o determina una estructuración de la hoja particular. En este caso estamos viendo el corte de la lámina de la hoja de un arbusto ornamental que se llama camelia, camelia japónica, que es pariente del té. Y veríamos entonces, si ya analizamos la estructura, una epidermis adaxial opuesta a la epidermis abaxial. El tejido de clorénquima se organiza en parénquima en empalizada y parénquima en esponjoso. Y además hay tejido de sostén, típicamente las dicotiledonias en las hojas, aparece el colénquima, no se confundan, y ya lo hemos visto varias veces, eh, el caso de hablar de colénquima y clorénquima. El colénquima es el tejido de sostén de células vivas y que se dispone asociado a las vascular, tanto en la zona abaxial como, adaxial, bien digo, como abaxial. Y luego tenemos el as vascular, diferenciado, como ya vimos, en xilema y floema. Aparecen algunos elementos importantes en el caso de esta camelia, que pueden ser la presencia de drusas, que son depósitos de cristales, en este caso particular de carbonato de calcio, y tienen forma de estrellas, y esclereidas, que son células típicas del esclerénquima, dijimos células muertas, tejido de sostén, que también permite sostén dentro, o resistencia, mejor dicho, dentro de esta estructura de la hoja. Acá vemos como fotografías de una drusa y de una esclereida, y eso lo van a trabajar más en el trabajo práctico. Cuando estamos hablando de epidermis, esto es extraer temas que ya vimos. Acuérdense que ya vimos cómo es la epidermis en vista superficial, y acuérdense que las dicotiledonias, los estomas, acá tenemos la fotografía, se disponen de manera desorganizada, las células oclusivas son reniforme, y las células epidérmicas también están dispuestas en forma desordenada y por lo general tienen paredes anticlinales lobuladas. Esto es un corte de la camelia, pero ya es una fotografía. Con esto ustedes van a trabajar en el trabajo práctico. A mí me interesa desde la teoría que destaquen que muchas veces no es fácil, si me siguen con el cursor, diferenciar el parénquima en empalizada y el esponjoso. Vean que a veces cuando uno hace los esquemas, lo que intenta es simplificar información a la hora de ver en el microscopio, que ustedes lo van a realizar, traten de ir recorriendo el preparado. Y otra cosa, desde el punto de vista teórico, que me interesaba que vieran, es el gran desarrollo que podemos encontrar de los haces oculares. Recuerden, xilema y floema, pero no se olviden también de la presencia de casquetes de fibras, que uno las identifica y las separa del xilema, porque el lumen, es decir, el espacio, son células muertas, recuerden, es más pequeño y las paredes son muy gruesas. Y por último, vamos a ver las clases de las monocotiledonias dentro de las angiospermas. Vamos a ver generalidades y nos vamos a detener en las gramíneas. Recuerden que en este caso de las monocotiledonias y las gramíneas particularmente, si vemos los primeros fotos, tienen una disposición de la hoja que uno podría generalizar que es vertical, es erguida. Y esto determina que la incidencia que tiene la irradiación del sol se da tanto igual
en la superficie adaxial y abaxial. Eso determina que la hoja en transcorte, en estructura, sea similar. Y por eso cuando vemos en un esquema podemos identificar una epidermis igual con estomas en ambos lados, y eso lo habíamos definido como hoja anfistomática. El mesófilo es isolateral o indiferenciado, y la estructura indiferenciado es, sobre todo en el caso de las gramíneas, y la estructura es equifacial. Fíjense que responde a todo lo que vimos hace un ratito. Y acá tenemos que recuperar información que ya vimos con respecto a cómo se ve la superficie de la hoja con respecto a su epidermis, y en el caso particular vamos a ver de gramíneas, en el cual vemos que las células, si me siguen el cursor, está formada por células dispuestas de manera ordenada, tanto las células epidérmicas como el aparato estomático. Llamamos acá en este caso aparato estomático porque recuerden que las células oclusivas tienen forma de pesa o de hueso, son más delgaditas y están acompañadas de una célula anexa de forma subtriangular o también llamada deltoide. Además pueden aparecer, y acá no se ve en la fotografía, pero recuerden, células silicosas que tienen depósitos de sile, de cristales de sílice, y células suberosas. En un trascorte o en un corte de la lámina podemos encontrar y diferenciar, esto lo van a hacer más en el trabajo práctico, van a ver la epidermis adaxial, la epidermis abaxial y todo el mesófilo. Recuerden que la nerviación de las láminas de una hoja de, de monocotiledonia y en particular de gramínea es paralela inervada. Entonces vamos a encontrar varios haces vasculares, algunos de mayor calibre y otros de menor calibre. Una cosa importante en la epidermis, y eso hay que destacar, es la presencia de células buliformes o bushiformes. Son células amplias, globosas, cuya función tiene que ver con el plegamiento de las hojas, ¿sí? de la lámina principalmente en las gramíneas, o su, digamos, plegamiento o enrollamiento, ¿sí? Que tiene que ver con procesos de hidratación y deshidratación. Bien, y habíamos dicho que para cerrar el tema de monocotiledonias, particularmente gramíneas, vamos a ver dos grupos con respecto a estructura de la hoja. Aquellas que se llaman carbono 3 y aquellas que se llaman carbono 4. Las carbono 3 se encuentran principalmente en la subfamilia Festucoidea, que ya lo van a ver más adelante cuando cursen sistemática. Ahora hacemos una pequeña aproximación nada más, y son plantas de clima templado-frío. Por ejemplo, como cultivo del trigo y como forrajera la cebadilla criolla. En el caso de las plantas carbono 4 o C4, además vamos a ver que tiene una estructura especial que se llama crans, y está representada por la subfamilia Panicoidea. Dentro de ella encontramos plantas típicamente de clima templado o templado cálido, por ejemplo, como cultivos en el maíz, la caña de azúcar, o algunas malezas, por ejemplo, el sorgo de Alepo, que es esta planta que ven en el centro de este mar de soja. Se llama carbono 3 y carbono 4 y lo van a profundizar en fisiología, porque los compuestos que se originan inicialmente en la fotosíntesis están formados por 3 carbonos o por 4 carbonos. Vamos a ver entonces cómo serían las subfamilias festucoidea o carbono 3, por ejemplo el trigo. En este esquema lo que voy a destacar es que tenemos que prestar atención a las vascular. Cuando vemos el as vascular diferenciamos xilema en la cara adaxial, floema en la cara abaxial. La primera capa que las rodea es la vaina mestomática. Acuérdense que la vaina mestomática recibe ese nombre porque rodea íntimamente al mestoma, que es un sinónimo que recibe el as vascular, y ya lo vimos. Y por fuera tenemos una vaina parenquimática. Fíjense en este esquema que lo que encontramos es que el clorénquima y el mesófilo está formado, es todo indiferenciado, ¿sí? Así se vería en un corte, digamos, y una fotografía. Esto lo van a profundizar en el trabajo práctico. Pero recuerden entonces, si estamos hablando de carbono 3, es recordar vaina mestomática más íntima con respecto a la vascular, vaina parenquimática. Ahora,
Es muy particular en el caso de las panicoideas, como por ejemplo en el maíz, en las plantas carbono 4, la estructura Kranz. Y cuando hablamos de Kranz, el término es corona, ¿sí?, en alemán, y nos está indicando un tipo particular de ordenamiento del clorénquima. Y lo vamos a ver en este esquema. Veremos entonces, siempre ubíquense con la epidermis, epidermis eh, adaxial, epidermis abaxial, mesófilo central, y ya nos dirigimos a la vascular, su xilema y floema. La primera capa que lo va a rodear es la vaina parenquimática, que son células muy grandes y además que tienen cloroplastos muy grandes. Y por fuera hay una disposición vascular del clorénquima que es radiado. A esto, tanto a la vaina parenquimática, pero particularmente a la del clorénquima radiado, se lo denomina y reconoce como estructura Kranz. Fíjense que por fuera podemos encontrar clorénquima indiferenciado, ¿sí? Y a su vez podemos encontrar parénquima incoloro. Cuando hablamos de parénquima incoloro, recuerden que esto es una cuestión de cómo uno lo describe, pero estamos hablando de parénquimas que no tienen cloroplastos, no son clorénquimas, son parénquimas de reserva. La fotografía por debajo representa este esquema y lo van a profundizar en el trabajo práctico. Entonces, con respecto a la clase, podemos decir que respecto a estructura de la hoja, lo que estuvimos viendo son generalidades y grupos de plantas. Que con respecto a las generalidades, encontramos que hay partes que podemos analizar, como por ejemplo las caras adaxial y abaxial y el mesófilo. Y en este sentido vimos que con respecto a las epidermis que conforman estas caras, podemos encontrar diversidad y caracterizar en función de cutícula, de tricomas o de estomas. A su vez, en cuestión particularmente de los estomas, entonces nos define si una hoja es epistomática, hipostomática y anfistomática. Con respecto al mesófilo vimos que lo podemos clasificar en dorsiventral, isolateral y homogéneo o indiferenciado, y también que lo podíamos caracterizar en función de si es bifacial, equifacial o unifacial. Recuerden siempre que es importante, y esto lo estuvimos viendo, todos los tejidos que conforman cada una de estas capas que intervienen en la estructura de la hoja. Con respecto a los grupos de plantas, vimos gimnospermas y angiospermas, y en particular dentro de angiospermas, dicotiledonias, monocotiledonias, nos focalizamos en poáceas, y ahí vimos la estructura C3 o C4, también denominada Kranz, en festucoideas y panicoideas. Entonces, lo que me resta decir es que este tema, si bien cierra lo que respecta al de hoja y respecta al de órganos vegetativos, es importante a la hora de entender lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las estructuras reproductivas, flor y particularmente con las capas del fruto. Y también me parece importante, y nunca nos tenemos que olvidar, que la materia morfología vegetal está íntimamente relacionada con otras materias de la carrera y de la ingeniería agronómica y forestal. Ustedes van a utilizar información o características, cosas que hayan aprendido, en particular en estructura de la hoja, en sistemática vegetal, para identificar y caracterizar grupos de plantas. No todas las van a ver a nivel de estructura de la hoja, pero algunas, como por ejemplo ciertos cereales, es importante que lo vean a este nivel. Fisiología vegetal, y ya estuvimos mechando algunas aproximaciones con respecto a la fotosíntesis, van a permitir el hecho de vincular estructura y función, el patrón con el proceso, que es importante a la hora de ver fisiología vegetal, y en este caso va a ser un poquito más adelante en la carrera. Y otras materias como por ejemplo fitopatología, cuando vean enfermedades. Recuerden que muchos organismos que infectan a plantas, en particular la hoja, se alojan y se desarrollan en el mesófilo. Entonces, ya finalizando, recuerden que toda esta información la tienen en el aula virtual. En el aula virtual la materia incluye la guía de teorías, diapositivas con audio, que es esto que estamos viendo en este momento, resumido, las guías de trabajos prácticos, que acuérdense que son obligatorias para llevarlas a las clases prácticas,
o tenerlas, y actividades de autoevaluación, que en realidad esto es sumo para ustedes, que les permiten saber, y ya lo han utilizado, dado que están avanzados en la materia y ya rindieron el primer parcial, para ver cómo van llevando determinados conceptos o temas que estemos trabajando. Tanto la guía de teoría como las guías de trabajo prácticos también la van a encontrar en el centro de estudiantes, así que se pueden acercar ahí, y la comunicación y el contacto se realiza por vía de email, ¿sí? Ese es el mail de Bot Gral, que es el histórico que tiene la materia y todavía se mantiene para comunicarse, y el email mío de la Facultad de Agronomía, que es el Digutier. Además, tenemos forma de comunicarnos ahora que las clases, por lo menos en el 2021 y en el primer semestre, van a ser virtuales, de acuerdo a la disposición que establece la que ha dispuesto la universidad. Tenemos otra forma de comunicación mediante WhatsApp e Instagram, que es forma de comunicación que tiene la materia con ustedes. Y por último, la bibliografía. Acuérdense siempre que nosotros les sugerimos que empiecen y que lean todos los insumos, todo lo que le brindamos desde la cátedra, porque nosotros hacemos una síntesis de información de varios libros. Es interesante, si tienen como desafío leer, a nosotros y a mí particularmente, me gusta que vayan directamente a los libros. Hay dos que les recomiendo, que son más generales, como por ejemplo el Chiesa o el Chiesa de 2017 sobre morfología, sobre botánica morfológica. Esta es de agronomía de la Universidad de Lomas de Zamora, sino el Valla, que es uno clásico, que es de la Facultad de Agronomía de la UBA, que ahí tienen aproximaciones y bastante se relaciona la forma en que nosotros encaramos la materia. Hay otros trabajos, hay otros libros que es importante que los pueden tener acceso, que son mucho más específicos y profundizan temas. Por ejemplo, el ESO, el EFAN, varios que tienen ahí listados, algunos están en inglés, así que cualquier duda que tengan nos pueden preguntar. En este caso, lo que les voy a recomendar es que presten atención a la fecha de publicación, porque si bien no hay cosas que estén mal, puede ser que incluso encuentren cosas desactualizadas. Entonces les recomiendo, si van a esos libros, que se fijen en la fecha de publicación y ante cualquier duda se comunican con nosotros. Así que bueno, eso sería todo la clase de hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Buenas No hay tardes. por qué. Hasta Hasta luego. luego.